enjuagando el mismo vaso. Los últimos rayos del sol poniente entraban por la ventana de la cocina, tiñendo de rosa el agua del fregadero. Miró el reloj. Casi las 7 de la tarde, y Brooks seguía sin aparecer. Era la tercera vez esta semana que llegaba tarde al trabajo, y cada vez la explicación sonaba menos convincente. Cerró el grifo, se secó las manos y pasó los dedos por la superficie fría de la encimera. El piso de San Diego que habían alquilado por tercer año era pequeño, pero acogedor. Nora había puesto su alma en cada rincón, intentando crear lo que otros llamaban hogar. A menudo pensaba que su matrimonio se parecía a aquel piso. Todo era bonito y armonioso por fuera, pero en realidad todo era provisional. No era verdaderamente suyo. El teléfono vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Nora se estremeció, pero solo era un recordatorio de la cita de mañana con el doctor Haywood. 5 años como asistente dental le habían enseñado el valor de la sistematicidad y el orden, algo de lo que carecía en su vida personal. El sonido de la llave en la cerradura la hizo estremecerse. Brooks entró sin levantar la vista, con la expresión cansada que se había convertido en un hábito últimamente. «Siento llegar tarde», murmuró, quitándose los zapatos. «Teníamos un cliente importante, así que tuvimos que quedarnos hasta tarde». Nora asintió en silencio. Las palabras se le atascaron en la garganta. Se fijó en la nueva corbata, azul oscura, con un sutil estampado. No recordaba haberla comprado. «La cena está en el microondas», dijo por fin. «Ya he comido». Brooks asintió, pero no fue al microondas. En lugar de eso, se sirvió un whisky y se hundió cansado en el sofá. «¿Qué tal te ha ido el día?», preguntó Nora, sentándose a su lado pero manteniendo las distancias. «Lo de siempre», dio un sorbo. «Los gordos eligen sofás por un precio equivalente a mi sueldo de medio año. Y yo sonrío y hablo de las propiedades únicas del cuero natural». Había amargura en su voz. Nora sabía que trabajar como gerente en la exposición de muebles Exclusive no era el sueño de Brooks. Hacía 5 años cuando se casaron, él ambicionaba montar su propio negocio. Pero un fracaso, unos cuantos préstamos y la realidad hicieron que los sueños se convirtieran rápidamente en polvo. «Quizá deberías hablar con el señor Pierce sobre un ascenso», sugirió Nora con cautela. «Llevas 2 años como jefe de ventas». Brooks sonrió. Pierce preferiría suicidarse antes que dar un ascenso a alguien. Además, bebió otro sorbo. «Necesitas una educación para conseguir un ascenso. Y yo solo tengo la universidad a mis espaldas». Nora suspiró. Habían hablado del tema más de una vez. Brooks podía tomar clases nocturnas, obtener un título, pero siempre encontraba razones para no hacerlo. «Podría ayudar a pagar los cursos», sugirió ella. «Tengo unos ahorrillos». «No», respondió él con brusquedad. «No aceptaré tu dinero». El orgullo siempre había sido su punto débil. Nora se dio cuenta de que le dolía que ella ganara casi tanto como él, a pesar de que él trabajaba en una prestigiosa peluquería y ella solo era una auxiliar de odontología. «No es mi dinero, es nuestro dinero», objetó suavemente. «Somos familia». Brooks no contestó, pero bebió otro sorbo de whisky. Tenía los ojos fijos en el espacio, como si estuviera en algún lugar lejano. Nora se levantó y fue al dormitorio. Abrió el cajón superior de la cómoda y sacó una cajita de caoba. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había un anillo antiguo con un gran zafiro en el centro, rodeado de pequeños diamantes. Una herencia de la abuela de Lillian. Su abuela le había regalado el anillo antes de morir. Hacía 6 años. «Este anillo lo han llevado las mujeres de nuestra familia durante 3 generaciones», dijo entonces. «Aporta fuerza e independencia. Nunca olvides que primero te perteneces a ti misma». Nora rara vez llevaba el anillo. Era demasiado caro y llamativo para llevarlo a diario. Pero a veces, en momentos de duda, lo sacaba para acordarse de sus raíces, de las mujeres cuya sangre corría por sus venas. Brooks nunca había entendido su apego a aquel objeto. «Es solo piedra y metal», había dicho. Para él no era más que un objeto que valorar y vender. Le había sugerido que lo hiciera más de una vez, especialmente en tiempos difíciles. «Imagina cuántas cosas podríamos hacer con ese dinero», le decía, pero Nora siempre se negaba. Algunas cosas no tenían precio. Oyó pasos y cerró rápidamente la caja, metiéndola de nuevo en el cajón. Brooks entró en el dormitorio con un vaso vacío en la mano. «Me he duchado»,
dijo, aunque Nora no oyó el ruido del agua. Mañana tengo un día ajetreado, así que me acostaré pronto. No la miró a los ojos mientras pasaba por su lado de la cama. Nora podía olerlo. No era su colonia habitual, sino algo diferente, dulzón, femenino. ¿Un perfume nuevo?, preguntó tratando de mantener un tono de voz neutro. Brooks se quedó inmóvil un instante. ¿Qué? Ah, eso. Debe de ser de un cliente. No se decidía por un tapizado para la silla. Nora asintió, fingiendo creerle. Una parte de ella quería gritar, exigir la verdad, pero la más fuerte decidió esperar. Todo a su tiempo. Me quedaré en el salón leyendo un poco más, dijo. Buenas noches. Brooks murmuró algo en respuesta, y casi de inmediato se volvió de espaldas a la pared. Nora salió y cerró la puerta en silencio. En el salón cogió el portátil y abrió el correo electrónico. Entre los correos de trabajo había uno de Quentin Frost, un viejo amigo y joyero que había conocido durante sus estudios. Quentin había tasado una vez el anillo del seguro de su abuela y desde entonces habían mantenido una relación amistosa. «¿Cuánto tiempo sin vernos?», escribió. «¿Qué tal un café esta semana?». Nora sonrió y respondió de acuerdo. Quentin siempre aparecía en su vida en el momento justo, como si intuyera cuándo necesitaba apoyo. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. Las luces de San Diego se extendían ante ella. Miles de vidas, miles de historias. En algún lugar había personas felices en sus relaciones, personas que confiaban unas en otras. ¿Eran la excepción o la regla? Nora no sabía qué le estaba pasando a su matrimonio. En los últimos meses, Brooks se había vuelto cada vez más distante. Al principio lo atribuyó al estrés laboral, a la insatisfacción de él con su carrera. Pero ahora, con los regresos tardíos, las cosas nuevas, los olores extraños, empezaba a sospechar lo peor. Por la mañana, al prepararse para ir a trabajar, Nora se dio cuenta de que Brooks ya se había marchado. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Reunión temprano con proveedores. Nos vemos esta noche. Ve, ni siquiera un amor, ni un beso, solo una inicial. La clínica del Dr. Haywood estaba habitualmente tranquila. A Nora le encantaba su trabajo, la limpieza, el orden, los protocolos precisos. Aquí todo era predecible, a diferencia de su vida personal. Hoy pareces distraída, dijo Rita, la administradora de la clínica, y la única persona a la que Nora podía llamar amiga en esta ciudad. ¿Va todo bien? Nora se obligó a sonreír. Es que no he dormido bien. Brooks roncó toda la noche. Era mentira. Brooks nunca roncaba. Pero Nora no estaba dispuesta a hablar de sus sospechas, ni siquiera con Rita. Decirlas en voz alta era hacerlas más reales. El día transcurrió con la rutina habitual. Preparar el instrumental, ayudar al Dr. Haywood, rellenar los historiales de los pacientes. Al final de su turno, Nora sintió que el dolor de cabeza que la había perseguido desde la mañana había remitido un poco. De camino a casa, decidió parar en el supermercado. A Brooks le gustaba el filete y el puré de patatas. Quizá una buena cena les ayudaría a conectar. En el fondo se daba cuenta de que el problema era mucho más profundo, pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar. En el supermercado se encontró con Esther Pierce, la mujer del dueño de la tienda de muebles donde trabajaba Brooks. Esther era todo lo contrario de su marido, una mujer cálida y extrovertida que siempre tenía una palabra amable para los que la rodeaban. «Nora, querida», exclamó, «cuánto me alegro de verte. ¿Cómo está Brooks? Hacía tanto tiempo que no entraba en el salón». «Está bien», contestó Nora automáticamente. «Brooks está trabajando mucho». «Seguro que sí. Mi Henry dice que tu nueva secretaria es una ayuda maravillosa con todo el papeleo de los gerentes». «¿Cómo se llama?» «Ashley, creo». Nora sintió que algo frío se le enroscaba en el estómago. «¿Ashley?», preguntó. «No sabía que tuvieras una nueva secretaria». Esther sonrió. «Sí, desde hace unos 3 meses. Es joven, guapa. Henry dice que es una auténtica adicta al trabajo. A menudo se queda hasta tarde». Nora forzó una sonrisa. «Me parece estupendo». «Saluda a Henry». Se despidió rápidamente y se dirigió a la caja, olvidando la mitad de lo que había comprado. En su cabeza seguía apareciendo el mismo nombre. Ashley. Una Ashley joven y guapa que salía hasta tarde, igual que Brooks. En casa, Nora preparó la cena, pero se le había quitado el apetito. Puso un plato para Brooks en el microondas y se metió en la ducha.
con la esperanza de que el agua caliente le quitara los pensamientos ansiosos. Cuando salió del baño, Brooks ya estaba en casa, sentado en su escritorio con el teléfono en la mano. Cuando vio a Nora, se guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo. «Hola», dijo con una sonrisa forzada. «¿Qué hay para cenar?» «Bistec con puré», respondió Nora. «Tu favorito». Lo miró comer, respondiendo mecánicamente a sus preguntas sobre el día. En su interior crecía el impulso de preguntar directamente. «¿Quién es Ashley?», pero algo la contuvo. El miedo a oír la verdad, o tal vez un plan ya formado que ella aún desconocía. «¿Tienes una nueva recepcionista en el salón?», preguntó despreocupada cuando Brooks hubo terminado de comer. Conocí a Esther Pierce en la tienda y mencionó a alguien llamada Ashley. Brooks se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros con indiferencia. «Ah, sí, la chica nueva. Sinceramente, es un desastre. Henry se la llevó porque es sobrina de un compañero suyo de golf». Nora observó su rostro con atención, el ligero rubor de sus mejillas, la mirada esquiva, signos de mentira que había aprendido a reconocer a lo largo de los años de matrimonio. «Ya veo», fue todo lo que dijo. Después de cenar, Brooks dijo que estaba cansado y se fue a la cama. Nora se quedó en el salón, fingiendo ver la televisión. Cuando la respiración constante de un hombre dormido llegó desde el dormitorio, cogió el teléfono de Brooks, que él había dejado descuidadamente sobre la mesita. El teléfono estaba protegido con contraseña, pero Nora conocía la combinación. El día de su boda. Irónico, pensó mientras introducía los números. No había nada sospechoso en la correspondencia. Chats de trabajo, mensajes de colegas, ni un solo contacto con el nombre de Ashley. Nora estaba a punto de guardar el teléfono cuando se fijó en una aplicación de mensajería que no había visto antes. Al abrirla, encontró correspondencia con el contacto E. El último mensaje había sido enviado hacía una hora. «Te echo de menos. No puedo esperar a mañana». Nora sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Un breve mensaje confirmaba todas sus sospechas. Desplazó la correspondencia hacia arriba. Fotos, planes de encuentros, detalles íntimos. Brooks y Ashley llevaban saliendo más de 2 meses. Volvió a dejar el teléfono sobre la mesa y entró en el dormitorio. Brooks dormía, con el rostro relajado, casi aniñado. Nora miró al hombre con el que había vivido 5 años y no lo reconoció. O tal vez era la primera vez que veía al verdadero Brooks Wingham. Sin encender la luz, abrió el cajón de la cómoda y sacó la caja de los anillos. A la luz de la luna que entraba por la ventana, el zafiro parecía casi negro. Nora deslizó el anillo en su dedo, sintiendo su agradable pesadez. «Primero te perteneces a ti misma», resonaron en su cabeza las palabras de su abuela. Nora se quitó el anillo y lo volvió a guardar en la caja. Mañana se reuniría con Quentin. Tal vez él pudiera aconsejarla. Mientras tanto necesitaba pensar y dormir un poco. Mañana sería un nuevo día y necesitaría todas sus fuerzas. La mañana recibió a Nora con dolor de cabeza y una sensación de desolación. Estaba fuera de la cama mucho antes de que sonara el despertador, intentando no despertar a Brooks. Una ducha caliente le devolvió un poco la cordura, pero la pesadez en el pecho persistía. Sabía la verdad, pero aún no había decidido qué hacer al respecto. En la cocina, Nora preparó café para 2, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 5 años. El olor de los granos recién molidos solía levantarle el ánimo, pero hoy ni siquiera el café la ayudaba. El teléfono de Brooks estaba en el borde de la encimera. Nora lo miró, luchando contra la tentación de volver a consultar su correspondencia. En ese momento, la pantalla se iluminó, alertándola de un nuevo mensaje. Nora no iba a leerlo, pero el texto era visible justo en la pantalla de bloqueo. «Buenos días, guapo. Estoy deseando volver a verte. Nora se dio la vuelta, agarrando la taza de café con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quería romper algo, gritar, pero en lugar de eso respiró hondo y exhaló lentamente. Ahora no. No dejaría que sus emociones la dominaran. Se oyeron pasos procedentes del dormitorio. Brooks entró en la cocina, con el pelo húmedo por la ducha y su camisa favorita que Nora le había regalado las navidades pasadas. «Buenos días», dijo con una sonrisa que a Nora le pareció falsa. «Te has levantado temprano». «No podía dormir», contestó ella, acercando su taza de café hacia él. «¿Has tenido hoy un día ajetreado?».
Brooks dio un sorbo a su café, disfrutando claramente de su sabor. Sí, algunos clientes importantes y una reunión con proveedores. Puede que llegue tarde. Claro que sí, pensó Nora. Y hasta sé con quién. Yo también me quedo hasta tarde esta noche, mintió. El doctor Haywood tiene doble turno. Brooks asintió, con la atención puesta ya en el teléfono, que revisaba con deliberada despreocupación. Cuando vio el mensaje, sonrió ligeramente con la comisura de los labios. ¿Algo importante?, preguntó Nora inocentemente. No, solo un anuncio, respondió guardándose rápidamente el teléfono en el bolsillo. Tengo que irme. Nos vemos esta noche. Le dio un beso en la mejilla, rápido, mecánico, y se marchó sin esperar respuesta. Nora se quedó junto a la ventana, viéndole subir al coche y marcharse. 5 años. 5 años juntos y ahora le mentía sin siquiera pensarlo. Mientras el coche de Brooks doblaba la esquina a toda velocidad, Nora se dirigió decidida al dormitorio. Era hora de ver si el anillo estaba bien. Recordaba haber guardado la caja en el cajón de la cómoda la noche anterior, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. Al abrir el cajón superior, Nora se fijó inmediatamente en la caja de caoba. Tenía el mismo aspecto de siempre, pero cuando Nora la abrió, estaba vacía por dentro. El cojín de terciopelo, donde debería haber descansado el anillo, tenía hoyuelos, pero el anillo en sí había desaparecido. A Nora le dio un vuelco el corazón. Sacudió el contenido del cajón sobre la cama y luego comprobó el resto de los cajones de la cómoda. No había nada. Se arrodilló, miró debajo de la cama y comprobó todos los rincones de la habitación. El anillo no estaba por ninguna parte. No, 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 susurró, sintiendo que el pánico aumentaba en su interior. Esto no. Pasó la hora siguiente registrando cada rincón del piso. Buscó en los bolsillos de la ropa de Brooks, en su mesilla de noche, incluso debajo de las alfombras y detrás de los radiadores. Todo fue en vano. El anillo había desaparecido. Nora se hundió en el sofá, desolada. El anillo de su abuela, la única reliquia familiar que atesoraba, había desaparecido. Y en el fondo, sabía de quién era la culpa. Sonó el teléfono y se sobresaltó. El nombre de Quentin apareció en la pantalla. Nora recordó que habían quedado para tomar un café hoy. Casi se había olvidado de ello de tanto preocuparse. Quentin, respondió intentando que su voz sonara normal. Nora, la voz de Quentin sonaba tensa. ¿Podemos vernos ahora mismo? Es importante. Algo en su tono la hizo recelar. Por supuesto, respondió ella. ¿Dentro de 1 hora en el Blue Cup? No, ven a mi taller. Es privado. El taller de Quentin estaba en un antiguo barrio de San Diego, entre tiendas de antigüedades y galerías de arte. Nora había estado allí varias veces y siempre había admirado el ambiente del lugar. Acogedor, lleno de historia y belleza. Cuando entró, el timbre que había sobre la puerta tintineó melodiosamente. Quentin estaba sentado en su escritorio, examinando algo con una lupa. Al oír el sonido, levantó la vista y sonrió cálidamente, aunque Nora pudo ver la preocupación en sus ojos. Nora se levantó para recibirla. Gracias por venir tan rápido. Quentin era un hombre alto y delgado, con dedos largos, perfectos para hacer joyas. Su pelo rojizo empezaba a encanecer en las sienes, lo que no hacía sino acrecentar su nobleza. Nora siempre le había apreciado como amigo, inteligente, fiable y con un sutil sentido del humor. ¿Qué te pasa?, preguntó sentándose en la silla que él le ofrecía. Quentin suspiró y sacó una cajita de terciopelo del cajón del escritorio. Su marido vino a verme ayer, dijo abriendo la caja. Con esto. Dentro estaba el anillo de Nora, un zafiro rodeado de diamantes, su reliquia familiar. Nora sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una parte de ella esperaba que el anillo se hubiera perdido en algún lugar del piso, que se hubiera equivocado con Brooks, pero ahora tenía pruebas delante de ella. ¿Él te lo vendió?, preguntó en voz baja. Quentin asintió. Dijo que decidiste deshacerte de las cosas viejas que no usas. Dijo que tú conocías y aprobabas esa decisión. Nora sonrió amargamente. ¿Y te lo creíste? Por supuesto que no. Quentin negó con la cabeza. Sé lo mucho que ese anillo significa para ti, pero pensé que prefería comprarlo a dejar que Brooks se lo vendiera a otra persona.
Le pagué el precio íntegro, según la tasación que hicimos para el seguro. Nora cogió la caja que contenía el anillo, sintiendo que le temblaban los dedos. Gracias, susurró. No sé qué haría si lo perdiera para siempre. Puedes volver a comprarlo cuando quieras, dijo Quentin. Por el mismo precio, sin intereses. Nora negó con la cabeza. No, puedes quedártelo por ahora. Ya tengo algunas cosas que arreglar. Quentin la miró atentamente. ¿Qué ocurre, Nora? Esto no parece propio de Brooks. Nora sonrió con desgana. Quizá es que no conocía al verdadero Brooks. Ella se quedó callada un momento. Está saliendo con otra mujer. He visto su correspondencia. Quentin frunció el ceño. Lo siento, Nora. De verdad que lo siento. Lo raro es que ni siquiera me siento roto, admitió Nora. Más bien, traicionada. Me quitó lo que era mío, la reliquia de mi familia, y la vendió. ¿A cambio de qué? ¿Qué podía necesitar con tanta urgencia? Consiguió $20,000 por el anillo, dijo Quentin. En efectivo, como me pidió. $20,000. Es una suma decente. Suficiente para la entrada de un piso pequeño o para un coche, susurró Nora. Eso sería suficiente para un coche usado. De repente todo encajó. Brooks y Ashley. El dinero. Le había robado el anillo para comprarle un regalo a su amante. Quentin se puso de pie, sintiendo que la determinación crecía en su interior. ¿Puedes decirme exactamente cuándo vino Brooks? ¿Y qué más dijo? Quentin sacó un recibo del cajón. Ayer sobre las 2 de la tarde. Dijo que necesitaba dinero rápido para una inversión que estaría en marcha en un par de días. Me aseguró que ya lo habíais hablado. Ya veo, asintió Nora. Gracias por llamarme y por quedarte el anillo. ¿Qué vais a hacer? Preguntó Quentin con ansiedad. Ni ella misma sabía la respuesta a esa pregunta. Pero el primer paso era averiguar a dónde había ido a parar el dinero de la venta del anillo. Aún no lo sé, respondió con sinceridad, pero lo averiguaré. Al salir del taller de Quentin, Nora no fue a casa. En su lugar se dirigió a la tienda de muebles Exclusive, donde trabajaba Brooks. Aparcó al otro lado de la calle, en un lugar que le permitía ver bien la entrada de la exposición y el aparcamiento de los empleados. Durante 2 horas estuvo sentada en el coche, observando. De vez en cuando entraban y salían clientes, y un par de veces vio a Brooks enseñando los sofás a los clientes. Nada sospechoso. Casi desesperada, Nora vio a una joven salir de la sala de exposición, una rubia esbelta con una falda ajustada y una blusa escotada. No parecía una clienta, sino más bien una oficinista. ¿Ashley? La rubia se dirigió hacia el aparcamiento, donde hileras de coches relucientes atraían la atención de los transeúntes. La sala de exposición de muebles Exclusive estaba en un barrio prestigioso, y los coches que allí había eran los apropiados, berlinas y todoterrenos premium nuevecitos. Pero la rubia pasó junto a ellos y se detuvo junto a un Maserati azul, no nuevo, pero impresionante. Abrió la puerta y se puso al volante como si fuera la primera vez. Arrancó el motor con vacilación y salió lentamente del aparcamiento. Nora arrancó su coche y la siguió a una distancia prudencial. La rubia condujo con cautela, claramente poco acostumbrada al potente coche. Condujo unas manzanas y entró en el aparcamiento subterráneo de un complejo de apartamentos. Nora se detuvo cerca, preguntándose qué hacer a continuación. Tenía que asegurarse de que aquella mujer era realmente Ashley y de que el coche era un regalo de Brooks. Sacó su teléfono y abrió las redes sociales. Una búsqueda con el nombre Ashley y el cargo exclusiva arrojó rápidamente resultados. Ashley Preston, 25 años, trabajando donde otros sueñan. La foto de perfil era la misma chica rubia que Nora acababa de ver, y el último post, fechado ayer por la tarde, era una foto de un Maserati azul con la leyenda: Hoy empieza un nuevo capítulo de mi vida, gracias a quien lo haya hecho posible. Nora sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Brooks había vendido su reliquia familiar para comprarle un coche a esta chica. Un coche que ella y Nora no se habían podido permitir todos estos años. Se desplazó por el feed de Ashley y encontró unas cuantas fotos más en las que aparecía el brazo o el hombro de un hombre. Brooks había sido cuidadoso. No había mostrado su cara en ninguna parte. Pero Nora reconoció el reloj que le había regalado por su tercer aniversario. En un post, Ashley escribió:
Él promete que pronto estaremos juntos oficialmente. No puedo esperar. Nora apagó el teléfono y se recostó en el asiento, tratando de controlar sus emociones. Brooks no solo la estaba engañando, sino que planeaba marcharse. Y para hacerlo, había robado y vendido algo que le pertenecía, que formaba parte de su historia familiar. La rabia que había estado conteniendo empezó a convertirse en algo frío y decidido. Si Brooks creía que podía tomar lo que no le pertenecía y salirse con la suya, estaba muy equivocado. Nora arrancó el coche y condujo hasta su casa. Necesitaba pensar, planificar sus acciones. Brooks la había traicionado 2 veces, como marido y como alguien en quien confiaba. Y no iba a dejarlo pasar. En casa lo primero que hizo Nora fue abrir su portátil e iniciar sesión en la cuenta bancaria que compartían. Como sospechaba, habían ingresado $20,000 en la cuenta ayer y los habían vuelto a retirar esta mañana. Brooks ni siquiera se había molestado en ocultar sus acciones, confiado en que ella no se daría cuenta ni le importaría. Comprobó sus otras cuentas y descubrió que Brooks llevaba meses retirando gradualmente pequeñas cantidades. Nada crítico, pero sumaban unos $5,000. Preparándose para huir, Nora suspiró y cerró el portátil. Se sentía tan ingenua. Todas las señales estaban delante de ella. La actitud distante de Brooks, sus devoluciones tardías, sus extrañas excusas. Pero ella prefería ignorarlas, aferrándose a la ilusión de un matrimonio feliz. Su teléfono vibró. Un mensaje de Brooks. Llegaré tarde esta noche. No me esperes levantada para cenar. Por supuesto que no. Probablemente esté celebrando con Ashley su nuevo coche. Un coche comprado con el dinero de la venta del anillo que perteneció a la abuela de Nora. Nora se recostó en el respaldo del sofá, sintiendo que la resolución se acumulaba en su interior. No montaría una escena. No lloraría ni suplicaría. Brooks ni siquiera se merecía sus lágrimas. En lugar de eso, le haría pagar por todo lo que había hecho. La primera orden del día era asegurar lo que aún quedaba. Nora cogió el teléfono y marcó el número del abogado de la familia. Señor Collins, soy Nora Wyndham. Necesito una consulta sobre una separación matrimonial. ¿Cuándo puede verme? Tras escuchar la respuesta, asintió. Mañana a las 10 me vendría bien. Gracias, señora. Colgó el teléfono y miró la fotografía que había sobre la mesita. Brooks y ella, el día de su boda, felices, llenos de esperanza en el futuro. Cogió el marco y lo guardó en un cajón. Esta etapa de su vida había terminado. De repente, el piso le pareció extraño y frío. Allí habían estado sus pertenencias juntos, sus recuerdos compartidos. Pero ahora todo estaba envenenado por las mentiras de Brooks. Nora decidió dar un paseo para despejarse y pensar en sus próximos pasos. Salió y respiró el cálido aire de San Diego. La ciudad vivía su vida habitual, gente apresurada en sus quehaceres, turistas fotografiando las vistas, parejas cogidas de la mano. Sus pies la llevaron solos hasta el paseo marítimo. Se sentó en un banco a contemplar el océano. Las olas acariciaban la orilla, el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. La naturaleza seguía su ritmo eterno, ajena al drama humano. Nora sacó su teléfono y volvió a abrir la página de Ashley. Joven, hermosa, despreocupada. ¿Se había creído las promesas de Brooks? ¿Sabía que estaba casado? ¿Que el coche del que estaba tan orgullosa lo había comprado con el dinero de la venta de la reliquia familiar de otra mujer? Nora hizo varias capturas de pantalla de los mensajes de Ashley, sobre todo de los que mencionaban a Brooks o mostraban partes de su cuerpo. Eso podría ser útil más tarde. Luego marcó el número de Quentin. Soy yo, dijo cuando él contestó. Gracias por guardar el anillo. Creo que pronto voy a necesitar tu ayuda. Cualquier cosa, contestó Quentin. ¿Te encuentras bien? No, admitió Nora con sinceridad. Pero lo estaré, te lo prometo. Cuando terminó de hablar, se quedó mirando el océano un rato más. Un plan empezaba a formarse en su cabeza. Brooks pensaba que podía coger lo que no le pertenecía e irse, pero estaba muy equivocado. Nora Wyndham no era el tipo de mujer a la que se pudiera traicionar impunemente. Con renovada determinación se levantó y se dirigió a casa. Tenía por delante una larga noche de planes y necesitaba prepararse para una batalla que no tenía intención de perder. Nora se despertó temprano, antes de que el sol se hubiera levantado del horizonte. Brooks dormía a su lado, dándole la espalda. Anoche había llegado tarde a casa, oliendo a alcohol y perfume ajeno.
Nora se había hecho la dormida, oyéndole desvestirse torpemente en la oscuridad, murmurando algo para sí mismo. Ahora miraba su figura dormida y solo sentía una fría determinación. 5 años de matrimonio. 5 años que había desperdiciado con un hombre capaz de robarle una reliquia familiar y comprarle un coche a su amante con el dinero. En silencio, para no despertar a su marido, Nora se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Necesitaba café y tiempo para planear sus próximos pasos. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza humeante, abrió su portátil y empezó a recopilar información. Lo primero que tenía que hacer era averiguar más cosas sobre Ashley Preston. Las redes sociales de la chica eran un auténtico tesoro de información. 25 años, licenciada en Administración de Empresas por una universidad local, trabajaba en Exclusive desde hacía poco más de 3 meses. A juzgar por sus publicaciones, le gustan las cosas caras, frecuenta bares y restaurantes de moda y sueña con viajar a países exóticos. Nora indagó en el historial de los posts de Ashley y encontró un detalle interesante. Antes de que Brooks apareciera en su vida, aunque su nombre no se mencionaba en ninguna parte, la chica se quejaba a menudo de sus dificultades económicas. Otra vez comiendo fideos instantáneos. ¿Cuándo empezará la vida de verdad? O odio coger el autobús. Algún día tendré mi propio coche. Entonces, hace unos 2 meses, el tono de los mensajes cambió. Había fotos de restaurantes caros, ropa nueva de marca y posts sobre un hombre que por fin me aprecia por lo que valgo. Nora copió todos esos mensajes en un archivo aparte. No estaba segura de si esa información le sería útil, pero era mejor tenerla a mano. El siguiente paso era conocer los puntos débiles de Brooks. En 5 años de matrimonio, Nora había llegado a conocer bien a su marido. Su principal debilidad siempre había sido el orgullo. No soportaba la idea de que alguien pensara que era un fracasado. Por eso reaccionaba tan dolorosamente ante el estancamiento de su carrera. Por eso intentaba impresionar a su joven secretaria. La segunda debilidad de Brooks era su trabajo. Atesoraba su puesto en una prestigiosa exposición de muebles, aunque a menudo se quejaba de la dirección. Exclusivo era su billete de entrada al mundo de los ricos y exitosos, un mundo al que deseaba desesperadamente pertenecer. Nora notó estas observaciones y se preguntó, ¿cómo utilizar estas debilidades en su contra? ¿Cómo hacerle sentir el mismo dolor y humillación que ella sentía? El sonido de un mensaje interrumpió sus cavilaciones. Era Quentin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal si quedamos esta noche? Nora respondió de acuerdo. Quentin era la única persona en la que confiaba plenamente en esta situación. Además, necesitaba averiguar más detalles sobre el trato de Brooks con el anillo. Se oyeron ruidos de movimiento en el dormitorio. Brooks estaba despierto. Nora cerró rápidamente todos los archivos abiertos y abrió un sitio de noticias inocuo. «Buenos días», dijo Brooks al entrar en la cocina. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño y una marca de almohada en la mejilla. «Te has levantado temprano». «No podía dormir», contestó Nora, tratando de mantener una voz informal. «¿Un café?» Brooks asintió y se sentó frente a ella, frotándose las sienes. «A murder spin». «Ayer fue un día duro», dijo. «El cliente no se decidía». «Mentiroso», pensó Nora. «No estabas con un cliente, sino con tu secretaria, celebrando su coche nuevo. Un coche comprado con el dinero de mi anillo. Espero que todo se haya solucionado», preguntó ella, acercándole una taza de café. «Sí, al final me decanté por la opción más cara». Brooks tomó un sorbo de café e hizo una mueca. «Está caliente». «Como siempre», dijo Nora. «¿Algún plan para hoy?» «Un día normal de trabajo». Brooks se encogió de hombros. «¿Y tú?» «He quedado con una amiga para comer y luego a trabajar», mintió Nora. Hacía mucho tiempo que no decía los nombres de sus amigos. Y hacía mucho que Brooks no le preguntaba con quién salía. «Vale», asintió Brooks, que ya estaba mirando el móvil. «Probablemente llegue tarde esta noche. No me esperes levantada para cenar». «Claro que no lo haré», pensó Nora. «Vete a tu Ashley, disfruta de tu tiempo robado. Pronto no tendrás ninguno». Después de que Brooks se marchara, Nora pasó otra hora en su portátil investigando su situación financiera. Cuando se mudaron a San Diego, compraron una casita a las afueras de la ciudad, no la que habitaban ahora. La casa la habían comprado sobre todo con el dinero de Nora, una herencia de sus padres que había recibido poco antes de casarse.
La alquilaban y con los ingresos del alquiler pagaban la hipoteca. La escritura de la casa pertenecía a los dos, pero Nora recordaba que había una cláusula en la escritura que permitía a uno de los cónyuges comprar la parte del otro en caso de divorcio o división de bienes. Buscó los datos del agente inmobiliario que les había ayudado en la compra y le envió un mensaje para concertar una cita. Luego llamó al abogado de la familia y fijó la reunión para una hora más temprana. A las 11:30, Nora ya estaba sentada en el despacho del señor Collins contándole la situación. Entonces, si no he entendido mal, su marido vendió sus bienes personales, el anillo heredado de su abuela, sin su consentimiento, aclaró el abogado tomando notas. Así es, asintió Nora, y utilizó el dinero para comprar un coche, a un colega, con la que supuestamente mantiene una relación sentimental, terminó el señor Collins, sin levantar la vista de su cuaderno. Se trata de un grave abuso de confianza y podría considerarse apropiación indebida de bienes. ¿Tiene pruebas de que el anillo le pertenecía? Nora asintió. Hay una tasación para el seguro hecha a mi nombre y un certificado del joyero que compró el anillo a mi marido sabiendo que me pertenecía. Excelente. El señor Collins tomó otra nota. Ahora con respecto a la casa. ¿Dice que el pago inicial se hizo enteramente de sus fondos personales? Sí, de la herencia de mis padres. Todavía tengo todas las escrituras. Eso es bueno. En ese caso tenemos motivos para revisar la propiedad de la casa. Prepararé los documentos necesarios. El abogado guardó silencio un momento y luego añadió. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? A veces una conversación directa puede resolver los problemas. Nora le miró con firmeza. Mi marido me robó una reliquia familiar. La vendió y compró un coche para su amante. No creo que hablar sirva de nada en este caso. El señor Collins asintió. Ya veo. En ese caso, le recomiendo que actúe con rapidez y decisión. Prepararé los documentos para una revisión del título de propiedad de la casa y una reclamación de daños y perjuicios por el anillo. También le recomiendo que inicie los trámites de divorcio. Eso es exactamente lo que pienso hacer, asintió Nora. Después de la reunión con el abogado, fue a reunirse con Quentin. Quedaron en encontrarse en un pequeño café cerca de su taller. Quentin ya la esperaba sentado en una mesa junto a la ventana. Cuando vio a Nora se levantó y la abrazó. ¿Qué tal estás?, le preguntó con verdadera preocupación. Mejor que ayer, respondió Nora, sentándose frente a él. La ira es una cura asombrosa para el dolor. Quentin asintió comprensivo. ¿Qué piensas hacer? Hoy me he reunido con un abogado. Voy a iniciar los trámites del divorcio y a poner la casa a mi nombre. Pero necesito más información sobre el acuerdo del anillo. ¿Qué te dijo exactamente Brooks cuando te lo presentó? Quentin se quedó pensativo, recordando. Estaba muy seguro de sí mismo. Dijo que habías decidido vender el anillo para invertir en algún negocio. Afirmó que estabas completamente de acuerdo con la decisión, solo que no podías venir tú mismo debido al trabajo. Quentin negó con la cabeza. Intuí enseguida que algo iba mal. Ese anillo significa demasiado para ti. ¿Por qué lo compraste?, preguntó Nora sin reproche, solo por curiosidad. Pensé que sería mejor que lo tuviera yo a que lo tuviera un desconocido, contestó Quentin. Y sabía que tarde o temprano vendrías a por él. Guardó silencio un momento. Por cierto, tenía prisa por el dinero. Dijo que necesitaba toda la cantidad en efectivo, y ahora mismo. Para el coche, asintió Nora. Le había comprado a su novia un Maserati de segunda mano. Quentin sacudió la cabeza. ¡Qué idiota! Renunciar a 5 años de matrimonio por una aventura. No es solo eso, replicó Nora. Me ha robado algo que me pertenecía, la reliquia de mi familia, y lo utilizó para... No terminó la frase, pero Quentin lo entendió. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, preguntó. Necesito una tasación oficial del anillo y una prueba escrita de que Brooks te lo vendió sin mi conocimiento. Eso me ayudará en el juicio. Por supuesto, asintió Quentin. Prepararé todos los documentos. ¿Y el anillo? De momento me lo quedaré contigo, dijo Nora. Así estarás seguro. Después de la reunión con Quentin, Nora se fue a casa. Tenía unas horas antes de que Brooks volviera, si es que volvía hoy, y pensaba aprovecharlas al máximo. Lo primero que hizo fue escribir un correo electrónico a Henry Pierce, el propietario de Exclusive Furniture Showroom. Reflexionó sobre el texto durante un buen rato.
dándose cuenta de que de esa carta dependían muchas cosas. Estimado señor Pierce, comenzó, soy Nora Wyndham, esposa de su empleado Brooks Wyndham. Recientemente he oído rumores de una relación poco profesional entre el personal de su salón. Soy consciente de que no es asunto mío, pero creo que es mi deber advertirle de que este tipo de relaciones pueden tener un impacto negativo en la reputación del salón, especialmente si causan dramas y conflictos personales. Le agradecería la oportunidad de discutir personalmente esta situación con usted. Respetuosamente, Nora Wyndham. Releyó la carta varias veces antes de enviarla. Era lo bastante vaga como para no ser una acusación directa, pero lo bastante específica como para preocupar a Pierce. Nora sabía que Henry Pierce valoraba la reputación de su taberna y no toleraba el escándalo. Después de enviar la carta, se embarcó en el siguiente paso de su plan. Necesitaba averiguar más sobre Ashley Preston de lo que podía encontrar en las redes sociales. Para ello decidió utilizar sus contactos en la clínica dental. Nora llamó a Rita, la recepcionista de la clínica. Rita, necesito un poco de ayuda. ¿Podrías comprobar si Ashley Preston figura entre nuestros pacientes? Un segundo, contestó Rita. Sonaron las teclas. Sí, la tenemos. La última cita fue hace 3 meses. Estupendo, dijo Nora. ¿Podría enviarle un recordatorio para una revisión rutinaria? Y si es posible, sugerir mañana a la hora de comer. Dígale que el doctor Haywood tiene un hueco libre inesperado. Por supuesto, aceptó Rita, aunque parecía sorprendida. ¿Pero por qué mañana a mediodía? Es importante, dijo Nora. Luego se lo explicaré todo, se lo prometo. Al colgar el teléfono, Nora sonrió. El plan empezaba a tomar forma. Mañana a la hora de comer se encontraría, accidentalmente, con Ashley en la clínica. Iba a ser un encuentro interesante. El siguiente paso era preparar la parte financiera de su plan. Nora abrió una cuenta bancaria conjunta y transfirió la mayor parte del dinero a su cuenta personal, que Brooks no controlaba. Dejó suficiente dinero en la cuenta conjunta para pagar las facturas corrientes, pero no más. A continuación, se puso en contacto con los inquilinos de su vivienda y les advirtió de que podría haber cambios en la propiedad del inmueble en un futuro próximo, pero que su contrato de arrendamiento seguiría en vigor. El teléfono vibró. Un mensaje de Brooks. No me esperes para cenar. Reunión importante con un cliente. Nora sonrió. Una reunión importante. Claro que lo era. Se imaginó a Brooks y Ashley sentados en algún restaurante. Probablemente el mismo en el que Brooks y ella habían celebrado su último aniversario. Probablemente él contándole las mismas historias que una vez le contó a Nora, mirándola con los mismos ojos, prometiéndole el mismo futuro. Pero en lugar de amargura, Nora solo sintió determinación. Brooks pagaría por sus actos, y pagaría con creces. Esa tarde llegó una llamada del señor Collins. Señora Wyndham, he preparado las escrituras de la casa. Tendrá que firmarlas mañana por la mañana. También he empezado los papeles del divorcio. Hay una cosa más. La policía puede considerar la venta de su anillo como un robo si desea presentar una denuncia. Nora se lo pensó un momento. ¿Arrestar a Brooks por robo? Eso sería justo, pero no. Ella quería que él mismo lo perdiera todo, que viera cómo se derrumbaba su mundo, cómo se desmoronaban todos sus planes y sueños. De momento no iremos a la policía, decidió. Concentrémonos en la casa y en el divorcio. Lo que tú digas, aceptó el abogado. Pero si cambias de opinión, siempre tienes esa opción. Después de hablar con el abogado, Nora sintió hambre. No había comido en todo el día, demasiado ocupada planeando su venganza. Pidió comida a domicilio en su restaurante tailandés favorito y abrió una botella de vino. Sentada en el sofá con una copa de tinto y una caja de pad thai, sintió algo parecido a la calma por primera vez en días. El plan estaba listo. Se habían dado los primeros pasos. Ahora solo le quedaba esperar y actuar en consecuencia. Sonó el teléfono. Era Quentin. He preparado los documentos que me pediste, dijo. Y algo más. He encontrado en mis archivos la tasación original del anillo que hicimos para el seguro. Dice claramente que el anillo te pertenece como herencia. Eso debería ayudar en el juicio. Gracias, Quentin, le agradeció Nora sinceramente. Eres un verdadero amigo. De nada, respondió él. Y Nora, si necesitas un lugar donde quedarte,
Mi habitación de invitados siempre está disponible. Nora sonrió. Gracias, pero de momento me quedaré aquí. Quiero verle la cara cuando reciba los papeles del divorcio. Después de hablar con Quentin, Nora consultó su correo electrónico. Henry Pierce ya había respondido a su mensaje. Estimada señora Wyndham, le agradecería una reunión personal para hablar de la situación que ha mencionado. ¿Podría pasar por mi despacho mañana a las 16 horas? Respetuosamente, Henry Pierce. Nora respondió de acuerdo. Mañana sería un día ajetreado. Una firma en una casa por la mañana. Un encuentro casual con Ashley en la clínica dental a la hora de comer y luego una visita a Henry Pierce. Y probablemente por la tarde entregaría a Brooks los papeles del divorcio. Todo iba según lo previsto. Nora se recostó en el sofá y sintió que la tensión de los últimos días empezaba a desaparecer. Ya no era una víctima, indefensa y engañada. Ahora tenía el control, y Brooks pronto se daría cuenta del error que había cometido al traicionar su confianza. Terminó su vino, Nora fue al dormitorio y se tumbó en su lado de la cama. La almohada de Brooks estaba intacta. Realmente no pensaba volver esta noche. Bueno, pronto no tendría más remedio que volver. Con ese pensamiento, Nora cerró los ojos y se durmió plácidamente por primera vez en días. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que Brooks Wyndham se arrepentiría de todo lo que había hecho. La mañana comenzó para Nora con el silencioso chasquido de la puerta principal. Brooks había llegado a casa al amanecer, obviamente con la esperanza de pillarla aún dormida. Le oyó moverse con cautela por el piso, procurando no hacer ruido. Nora yacía con los ojos cerrados, manteniendo la respiración uniforme y fingiendo estar dormida. La cama se combó ligeramente cuando Brooks se tumbó a su lado sin desvestirse, como si solo se hubiera acostado un minuto. Cuando despertó, una hora más tarde, Brooks ya se había duchado y estaba preparando café en la cocina, como si hubiera estado en casa toda la noche. Tenía una sonrisa culpable en la cara, que a Nora solía parecerle encantadora. Ahora lo único que veía en ella era hipocresía. «Buenos días, dormilona», dijo acercándole una taza de café recién hecho. «Había pensado preparar el desayuno hoy». Nora sonrió, interpretando el papel de esposa desprevenida. «Qué amable. ¿Tuviste un día duro ayer?» Brooks asintió, untando su tostada con mantequilla. El cliente no se decidía. Ya sabes cómo son los ricos. Cuanto más dinero tienen, más tiempo pasan sin decidir en qué gastarlo. Nora dio un sorbo a su café, observándole por encima de la taza. Mentir le resultaba tan fácil que empezaba a preguntarse si alguna vez había conocido al verdadero Brooks Wyndham. «¿Qué tal la noche?», preguntó él con fingido interés. «Lo de siempre», Nora se encogió de hombros. «He visto una película y me he acostado pronto». Desayunaron en relativo silencio, intercambiando solo frases sin importancia. Para cualquier observador, habrían parecido un matrimonio normal y corriente, un poco cansados el uno del otro, pero aún conviviendo cómodamente. Cuando Brooks se fue a trabajar, Nora se puso inmediatamente a trabajar en su plan. Lo primero era crear una dirección de correo electrónico anónima. Eligió un nombre neutro y registró el nuevo correo electrónico a través de una VPN para que no pudiera ser rastreado. A continuación, abrió el archivo con las pruebas que había reunido. Tenía capturas de pantalla de la correspondencia de Brooks con Ashley, fotos de las cuentas de redes sociales de la chica que dejaban entrever partes del cuerpo de Brooks, aunque nunca se le veía la cara. Pero no era suficiente para sembrar serias dudas. Nora recordó viejas fotos que había tomado de ella y Brooks un par de años atrás mientras estaban de vacaciones. En una de ellas, Brooks la rodeaba con el brazo, pero la cara de Nora estaba en la sombra. Solo se le veía el pelo. Recortó la foto para que solo se vieran las manos de Brooks en la cintura de la mujer de pelo oscuro. Luego cambió la fecha de creación del archivo ayer. A esa foto añadió varias más. Instantáneas de restaurantes y bares que Brooks había visitado supuestamente con clientes en los últimos meses. No mostraban exactamente con quién estaba allí, pero las fechas coincidían con los días en que Brooks dijo que trabajaba hasta tarde. El toque final era un breve mensaje. «¿Estás segura de que solo sale contigo? Comprueba las fechas de las fotos y piensa dónde estuvo esos días». Nora envió el mensaje al correo electrónico del trabajo de Ashley, que encontró en la página web de la tienda de muebles. Sabía que la chica lo vería en cuanto llegara al trabajo. La semilla de la duda estaba sembrada.
El siguiente paso era una visita al abogado. El señor Collins ya había preparado todo el papeleo para rehipotecar la casa y la petición de divorcio. He añadido una cláusula para desalojar a su marido del piso en un plazo de 2 semanas a partir de la recepción de la notificación de divorcio, dijo el abogado, mostrando a Nora los documentos. Como el piso está alquilado a tu nombre, es una petición legítima. Nora leyó atentamente cada página antes de firmar. ¿Cuándo recibirá él estos documentos?, preguntó. El servicio de mensajería se los entregará personalmente mañana por la mañana, respondió el señor Collins. Si teme su reacción, puede que no esté en casa a esa hora. Nora negó con la cabeza. No, quiero verle la cara. Guardó silencio un momento. ¿Y la casa? Ya se han presentado las escrituras. Dado que el pago inicial se hizo íntegramente con tus fondos personales y que tenemos todos los documentos justificativos, el proceso debería ir sobre ruedas. Nora asintió, sintiendo que el peso que había estado pesando sobre sus hombros durante los últimos días empezaba a retroceder. Estaba recuperando el control de su vida, paso a paso. Salió del despacho del abogado y se dirigió a la clínica dental. Era casi mediodía, y si Rita había cumplido su petición, Ashley estaba a punto de presentarse a su cita. Nora entró por la puerta de servicio y saludó a sus compañeros. Rita le dedicó una significativa inclinación de cabeza. Su paciente especial ya está en la sala de espera. El doctor Haywood saldrá en 10 minutos. Gracias, sonrió Nora. Estaré en la sala de descanso. Se acomodó para poder ver la sala de espera a través de la puerta entreabierta. Ashley estaba sentada mirando el teléfono y daba golpecitos nerviosos con el pie en el suelo. A juzgar por la expresión tensa de su rostro, ya había consultado el correo electrónico del trabajo. Cuando el doctor Haywood salió para ver a un paciente, Nora esperó a que salieran de la consulta y se deslizó sigilosamente hasta la sala de espera. El bolso de Ashley permanecía en la silla. La chica solo se había llevado el teléfono. Nora lanzó una rápida mirada a la recepcionista, pero Rita fingió estar completamente absorta en su ordenador. Aprovechando el momento, Nora sacó rápidamente un tarjetero del bolso de Ashley y encontró una tarjeta con la dirección personal y el número de teléfono de la chica. Hizo una foto de la tarjeta con su teléfono y devolvió el tarjetero a su sitio. Después volvió a la sala de descanso y esperó. 20 minutos más tarde, Ashley salió de la consulta del doctor Haywood con cara de preocupación. Pagó rápidamente y salió casi corriendo de la clínica, contestando a su llamada telefónica mientras avanzaba. Nora esperó unos minutos y la siguió. Vio a Ashley subir a su nuevo Maserati azul, el coche que había comprado con el dinero de la venta de su anillo. La ira volvió a aflorar en su interior, pero Nora la reprimió. No era momento para emociones. Era el momento de un plan frío y calculado. Utilizando la dirección que Ashley había obtenido, Nora envió otra carta anónima, esta vez por correo ordinario. En el sobre incluyó una copia impresa de un extracto bancario que mostraba una retirada de $20,000 de la cuenta de Brooks el día que compró el Maserati y una copia de la tasación del anillo con su nombre. La breve nota decía: su coche nuevo se compró con el dinero de la venta de la reliquia familiar de su mujer. Él es un ladrón y tú un cómplice. Piénsalo la próxima vez que te pongas al volante. Fue cruel, pero Nora no sintió remordimiento. Ashley tenía que saber en qué se basaba su felicidad. Esa noche Nora recibió un mensaje de Brooks. Esta noche llego tarde, no me esperes levantada para cenar. Una excusa habitual que había estado utilizando últimamente. Nora sonrió y contestó: vale, cariño. Prepararé tu cena favorita para mañana. ¿Qué tal si cenamos juntos? Hace mucho tiempo que no pasamos tiempo los dos solos. Se imaginó a Brooks leyendo aquel mensaje, probablemente sentado junto a Ashley, y sintiendo una punzada de culpabilidad. O tal vez ya estaba tan inmerso en sus mentiras que ya no sentía culpa. Por la mañana Nora se despertó antes que Brooks. Volvió tarde por la noche, procurando no hacer ruido, y se fue directamente a dormir. Nora observó su rostro dormido, tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Una vez había amado a ese hombre. Antes creía en todo lo que decía. Ahora solo veía a un mentiroso, un traidor, un ladrón. A las 10 en punto debía llegar un mensajero con los papeles del divorcio. Nora quería que Brooks estuviera en casa cuando ocurriera,
Como si fuera una orden, Brooks apareció en la cocina cuando el café estaba listo. Parecía cansado, pero una sonrisa familiar se dibujó en su rostro. «Buenos días», dijo besando a Nora en la mejilla. «Siento haber vuelto tan tarde anoche, del trabajo». «No pasa nada», sonrió Nora, tendiéndole el café. «Estaba a punto de preguntarte, ¿tienes planes para esta noche?» Brooks dudó un momento. «Yo no estoy seguro. Puede que tenga que trabajar hasta tarde». «Intenta quedar libre», dijo Nora con una suave sonrisa. «Prepararé tu cena favorita. Hacía mucho tiempo que no pasábamos tiempo juntos». A las 9:55 sonó el timbre. Brooks, ya vestido para ir a trabajar, miró a Nora interrogante. «¿Esperas a alguien?» «No». Nora se encogió de hombros. «¿Quizá a los vecinos?» Brooks fue a abrir. En el umbral había un mensajero con una carpeta de documentos. «¿Señor Brooks Wyndham?», preguntó. «Sí, soy yo», respondió Brooks. «Hay un paquete de papeles para usted. Firme aquí, por favor». Brooks firmó, cogió la carpeta y cerró la puerta. Parecía desconcertado. «Qué raro, yo no he pedido nada». «¿Quizá del trabajo?», sugirió Nora, observándole desde la cocina. Brooks abrió una carpeta y empezó a mirar los papeles. Nora vio cómo su expresión pasaba del desconcierto al asombro y luego a la ira. «¿Qué es esto?», se volvió hacia ella sosteniendo los papeles en sus manos temblorosas. «¿Una demanda de divorcio? ¿Un desahucio? ¿Has pedido el divorcio?». Nora asintió con calma. «Sí, lo hice. Tanto el divorcio como el desahucio. Tienes 2 semanas para encontrar un nuevo lugar donde vivir». Brooks parecía como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?». Nora lo miró incrédula. «¿En serio lo preguntas? ¿Después de todo lo que has hecho?». «¿Qué he hecho?». Brooks parecía realmente desconcertado, y eso solo hizo que Nora se enfadara más. «Me has robado el anillo, Brooks», dijo con frialdad. «El anillo de mi abuela. Lo vendiste y le compraste un coche a tu amante». Brooks se puso pálido. Yo no... «No me mientas». Nora le cortó el paso. «Quentin me lo contó todo. ¿Cómo acudiste a él? Le dijiste que yo lo sabía y aprobaste la venta. ¿Cómo te llevaste 20,000 en efectivo? ¿Cómo Ashley consiguió un Maserati nuevo al día siguiente?». Sonó el teléfono de Brooks. Miró la pantalla e hizo una mueca. «Es Pierce». «Será mejor que contestes», le aconsejó Nora. «No hagas esperar al jefe». Brooks contestó al teléfono. Su voz sonaba tensa. Nora no podía oír lo que decía Pierce, pero por la reacción de Brooks estaba claro que la conversación era desagradable. Cuando terminó de hablar, su rostro estaba gris ceniza. «Pierce quiere verme». Inmediatamente dijo. «Entonces será mejor que vayas», dijo Nora. «No llegues tarde». Brooks la miró con incomprensión. «¿Por qué haces esto, Nora? Podríamos haberlo hablado, solucionado». «No hay nada que resolver», le cortó Nora. «Tomaste tu decisión cuando me robaste el anillo. Cuando saliste con Ashley a mis espaldas. Cuando me mentiste todos los días. Ahora vive con las consecuencias». Cuando Brooks se marchó, Nora se sintió extrañamente vacía. Esperaba sentir triunfo, satisfacción por su ruptura, pero en vez de eso solo sintió vacío. 5 años de matrimonio terminaron en un instante, con el divorcio y los papeles de desahucio, con una confesión de traición y mentiras. El teléfono de Nora vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Soy Ashley. Tenemos que hablar». Nora borró el mensaje sin responder. Hablar con Ashley no entraba en sus planes ahora mismo. Que la chica sufriera, que se diera cuenta de en qué se había metido. Nora se despertó con una sensación de extraña calma. Hoy era el día en que todos los hilos de su plan iban a encajar. Se sentía como una jugadora de ajedrez que hubiera pensado la partida con muchas jugadas de antelación, y ahora viera cómo su oponente se acercaba inexorablemente al jaque mate sin darse cuenta. Brooks no pasó la noche en casa. Tras recibir los papeles del divorcio y hablar con Pierce, no volvió. Solo envió un breve mensaje de texto. «Necesito tiempo para pensar las cosas. Hablamos luego». Nora no contestó. No tenía nada más de qué hablar. Se duchó, se peinó con cuidado y eligió su ropa. Un traje pantalón marfil, fino pero elegante, que realzaba su esbelta figura y le daba seguridad. Hoy tenía que estar impecable.
El primer punto de su plan para hoy era reunirse con Ashley. Después de que la chica recibiera los correos anónimos, había intentado varias veces ponerse en contacto con Nora. Sus mensajes sonaban desesperados e inseguros. El estado de ánimo perfecto para la conversación que se avecinaba. Nora marcó el número de Ashley, que reconoció por la tarjeta de visita que había encontrado en el bolso de la chica en la clínica dental. ¿Hola? La voz de Ashley sonó cautelosa. Soy Nora Wyndham, se presentó con calma. ¿Querías hablar conmigo? Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y entonces Ashley contestó casi susurrando. Sí, sí, gracias por llamar. Prefiero los encuentros cara a cara para estas conversaciones, dijo Nora. ¿Podrías reunirte conmigo en el Lavender Beach Café dentro de una hora? Sí, por supuesto, aceptó Ashley rápidamente. Allí estaré. Estupendo, concluyó Nora la llamada sin más preámbulos. No había elegido el Lavender Beach Café por casualidad. Era un lugar tranquilo, con reservados en los que se podía hablar sin miedo a que te oyeran. Además, no estaba lejos de la tienda de muebles Exclusive, donde trabajaban Brooks y Ashley. Nora llegó pronto y cogió un reservado en la esquina más alejada, desde donde tenía una buena vista de todo el local. Solo pidió té. Quería tener la mente despejada para la conversación que se avecinaba. Ashley apareció exactamente una hora después, mirando nerviosa a su alrededor. Iba vestida con una falda ajustada y una blusa escotada. La típica imagen de una chica que busca llamar la atención. Pero hoy sus movimientos carecían de su confianza habitual. Parecía tensa y vulnerable. Ashley se quedó inmóvil un instante al ver a Nora, y luego se dirigió enérgicamente hacia su mesa. Señora Wyndham, le tendió la mano en señal de saludo. Nora, por favor, contestó Nora, estrechándole ligeramente la mano. Siéntate, Ashley. La chica se sentó frente a ella, frotando nerviosamente el borde de la servilleta. Ya, no sé por dónde empezar, admitió. Quizá la verdad, sugirió Nora, observando la reacción de la muchacha. Sobre ti y mi marido. Ashley palideció. Ya sabes. Claro que lo sé, asintió Nora. Lo sé todo. Sobre vuestras reuniones, sobre vuestros mensajes, sobre vuestros planes de futuro. Hizo una pausa. Sobre el coche que te compró. Ashley bajó los ojos. No sabía que estaba casado cuando empezó todo. Lo juro, dijo que vivía solo, que acababa de romper con su novia. ¿Y tú te lo creíste? Terminó Nora por ella. No era una pregunta. Ashley asintió. Y entonces, ya era demasiado tarde. Yo ya estaba enamorada. Y cuando descubrí la verdad, decidí que merecíamos una oportunidad de estar juntos. Nora miró a la chica sin juzgarla. Después de todo, Ashley no era la primera, ni sería la última, en enamorarse de un hombre casado que prometía una montaña dorada. ¿Y el coche? Preguntó Nora, pasando al tema principal de la conversación. ¿Te dijo de dónde procedía el dinero? Ashley frunció el ceño. Dijo que eran sus ahorros, que estaba ahorrando para su negocio, pero decidió que yo era más importante. Nora negó con la cabeza. Luego sacó una cajita de terciopelo de su bolso y la abrió, mostrándole a Ashley un anillo de zafiro. Es el anillo de mi abuela, dijo en voz baja. Una reliquia familiar que ha pasado de generación en generación. Brooks lo robó de mi joyero y lo vendió para comprarte un coche. Ashley se quedó mirando el anillo con los ojos muy abiertos. Su rostro era una mezcla de sorpresa y horror. No, susurró. Él no podría... No quiso... Se lo vendió a mi amigo joyero, Quentin Frost, continuó Nora. Afortunadamente, Quentin reconoció el anillo y me lo guardó. Pero Brooks se quedó con el dinero, $20,000, y se lo gastó en tu Maserati. Ashley se cubrió la cara con las manos. Dios mío, le tembló la voz. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Te creo, dijo Nora, y era la verdad. Vio la genuina conmoción en el rostro de la chica. Brooks miente muy bien. Lleva años mintiéndome, así que no me extraña que te mienta a ti también. Ashley levantó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Qué voy a hacer? No puedo. No puedo dejar el coche sabiendo que se compró con el dinero de la venta de tu reliquia familiar. Ya no es mi problema. Nora se encogió de hombros. Encárgate tú sola de Brooks. He solicitado el divorcio y pronto me libraré de él y de todo lo que le acompaña. ¿Has pedido el divorcio? Ashley parecía atónita.
No me lo ha dicho. Recibió los papeles ayer por la mañana, dijo Nora. Justo antes de que el señor Pierce lo llamara. Denuncié al dueño del salón por relaciones inapropiadas entre empleados, especialmente las financiadas con herencias familiares robadas. Ashley se puso aún más pálida. ¿Pierce lo sabe? Ahora lo sabe todo el mundo, asintió Nora. O pronto lo sabrían. Sonó el teléfono de Ashley. Miró la pantalla y se estremeció. Es Brooks. Contesta, sugirió Nora. Esperaré. Ashley aceptó la llamada vacilante. ¿Diga? Escuchó durante unos segundos y luego dijo, no, no puedo volver ahora. Ya, estoy con tu mujer. Ella volvió a escuchar. Luego su rostro se contorsionó de ira. Le robaste el anillo, Brooks. Robaste una reliquia familiar para comprarme un coche. ¿Cómo has podido hacer eso? Nora no podía oír lo que Brooks decía, pero vio cómo la expresión de Ashley pasaba de la ira a la incredulidad y a la decepción. No, no puedo creerlo, dijo finalmente Ashley. No vuelvas a llamarme. Ya, necesito pensar. Terminó la llamada y miró a Nora. Dice que iba a devolver el anillo, que era una solución temporal porque necesitaba el dinero urgentemente. Ella negó con la cabeza. ¡Qué tonta soy! No eres tonta, dijo Nora en voz baja. Solo te enamoraste de la persona equivocada. Le pasa a todo el mundo. Ashley se secó las lágrimas. Voy a vender el coche, dijo con firmeza. Te lo devolveré. No lo necesito, la interrumpió Nora. Ya tengo el anillo y el coche. Considéralo una lección, una costosa lección de que no es oro todo lo que reluce. Ashley asintió, aún con la mirada perdida. ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir adelante, respondió Nora con sencillez. Sin Brooks y todo lo relacionado con él. Hablaron durante media hora más o menos. Ashley contó cómo había conocido a Brooks, cómo él la había cortejado, le había prometido una montaña dorada y un futuro juntos. Una historia estándar que Nora había oído docenas de veces a distintas mujeres. Cuando se despidieron, Ashley no parecía tan deprimida, sino más bien pensativa y decidida. Gracias por recibirme, dijo, y por no culparme. Solo hay una persona a la que culpar. Brooks, dijo Nora. Buena suerte, Ashley. Al salir del café, Nora se sintió extrañamente aliviada. Hablar con Ashley había completado una parte importante de su plan. Ahora la chica sabía la verdad, y esa verdad afectaría inevitablemente a su relación con Brooks. Incluso si decidía perdonarle, lo cual era poco probable, la confianza entre ellos ya se había visto minada. El siguiente punto del plan era una visita a la exposición de muebles Exclusive. Nora quería ver por sí misma las consecuencias de su conversación con Henry Pierce. El salón estaba situado en un lujoso barrio de San Diego, en un moderno edificio de cristal y acero. Todo en el interior respiraba lujo, muebles caros, decoración exquisita, luz tenue, que creaban una atmósfera de exclusividad. Nora pasó por delante del mostrador de la recepcionista, saludándola con la cabeza como a una vieja conocida, aunque nunca se habían visto. Sus movimientos seguros y su traje caro funcionaron. Nadie la detuvo ni le preguntó a dónde iba. Se dirigió a la parte trasera del salón, donde se encontraban los puestos de trabajo de los gerentes. Brooks no estaba en su lugar habitual, pero se fijó en Henry Pierce, que estaba hablando con una pareja, obviamente clientes potenciales. Nora fingió examinar los sofás, esperando a que Pierce hiciera sus necesidades. Al cabo de unos minutos terminó de hablar con los clientes, y fijándose en Nora, se dirigió hacia ella. Señora Wyndham, la saludó con una leve inclinación de cabeza. No esperaba verla hoy aquí. Pasaba por aquí y pensé en pasarme, dijo Nora con despreocupación. Espero no molestar. En absoluto, Pierce señaló una pequeña sala de reuniones cercana. ¿Podemos hablar allí? Nora asintió y lo siguió. La sala era pequeña pero cómoda, con sillas acolchadas y una mesa baja. He hecho los arreglos de los que hablamos, dijo Pierce en cuanto estuvieron sentados. El señor Wyndham ya no trabaja en Exclusive. Nora enarcó una ceja. ¿Lo has despedido? Le presenté mi dimisión, dijo Pierce, con las recomendaciones pertinentes que no favorecerían su futura carrera en nuestro campo. ¿Y la señorita Preston?, preguntó Nora. Ha presentado su dimisión esta mañana, contestó Pierce. No me opuse. Nora asintió. Todo iba según lo previsto. Brooks perdió su trabajo,
Ashley renunció. Su castillo de naipes empezaba a desmoronarse. Gracias por su comprensión, señor Pierce, dijo ella levantándose. Aprecio su enfoque profesional de la situación. Agradezco su franqueza, señora Wyndham, contestó Pierce mientras la acompañaba a la salida. Y permítame expresar mi pesar por su situación personal. Es lo mejor, sonrió Nora. A veces hay que perder algo para ganar mucho más. Al salir del salón, Nora sintió una oleada de energía. Su plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Brooks no solo había perdido a su mujer y su casa, sino también su trabajo, y al parecer, a su amante. Todo lo que había intentado construir a base de mentiras y traiciones se desmoronaba ante sus ojos. El teléfono de Nora sonó. Era Brooks. Nora, tenemos que hablar. Su voz sonaba desesperada. No tenemos nada más que hablar, Brooks, respondió ella con calma. Por favor, su voz era suplicante. Puedo explicártelo todo. No es lo que piensas. Nora sonrió. ¿Qué se supone que debo pensar, Brooks? ¿Que no me robaste el anillo? ¿Que no lo vendiste para comprarle un coche a tu amante? ¿Que no me mentiste durante meses, llegando a casa oliendo su perfume? Iba a devolver el anillo, se apresuró a decir Brooks. Era una solución temporal. Necesitaba el dinero y sabía que Quentin se quedaría con el anillo hasta que lo devolviera. ¿Y cuándo ibas a hacerlo?, preguntó Nora con calma glacial. ¿Antes o después de dejarme por Ashley? He visto sus publicaciones en las redes sociales, Brooks. Promete que pronto estaremos juntos oficialmente. ¿Te suena familiar? Se hizo el silencio al otro lado de la línea y Brooks respiró hondo. Estoy confundido, Nora. Cometí un error, un gran error. Pero te quiero. Siempre te he querido. Ashley, solo fue una tonta aventura. ¿Tan fugaz que robaste mi reliquia familiar para comprarle un coche? Nora negó con la cabeza, aunque Brooks no podía verlo. No empeores las cosas con mentiras, Brooks. Sé la verdad. Vi tus mensajes. Vi cómo planeabas dejarme. Nunca planeé dejarte, objetó Brooks. Yo solo... no sé qué me pasó. Era joven y me admiraba, y cedí a un momento de debilidad. ¿Un momento de debilidad que duró 3 meses? Nora no pudo contener su sarcasmo. Es una definición asombrosa. Por favor, Nora. La voz de Brooks sonaba casi lastimera. Reunámonos y hablemos. Te lo explicaré todo, lo arreglaré todo. Te quiero. Nora cerró los ojos, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. Incluso ahora, cuando todo había salido a la luz, él seguía mintiendo, seguía manipulando. No, Brooks, dijo con firmeza. Se acabó. Se han presentado los papeles del divorcio. La casa está a mi nombre. Tienes 2 semanas para encontrar un nuevo lugar donde vivir y recoger tus cosas. Por cierto, he oído que has perdido el trabajo. Es una pena. ¿Se lo... ¿Se lo dijiste a Pierce? Brooks sonaba desconfiado. Por supuesto que lo hice, confirmó Nora. Tenía derecho a saber qué clase de gente trabajaba en su salón. Y parece que Ashley ya no trabaja allí tampoco. Bueno, las dos tendréis que buscar un nuevo sitio. Aunque dudo que busquen uno juntas, teniendo en cuenta que ahora ella sabe la verdad sobre la procedencia del dinero para su coche. ¿Has hablado con Ashley? Ahora había verdadero miedo en la voz de Brooks. Hace un momento, Nora no pudo contener una sonrisa. Tuvimos una agradable charla. Le enseñé el anillo, le conté cómo lo robaste para comprar su coche. Ella estaba sorprendida, por no decir otra cosa. Nora, ¿por qué estás haciendo esto? La voz de Brooks sonaba ahora desesperada. Lo has estropeado todo. No, Brooks, replicó Nora. Tú lo has estropeado todo. Tus mentiras, tu traición, tu egoísmo. Acabo de abrir la pústula que creaste. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Terminó la llamada sin esperar respuesta. Su corazón latía deprisa, pero no de miedo o excitación, sino de una sensación de liberación. Por primera vez en meses, se sentía verdaderamente libre. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Quentin. ¿Qué tal ha ido?, preguntó. Perfecto, respondió Nora. Ashley sabía ahora la verdad. Brooks había perdido su trabajo y, al parecer, también a su amante. Su mundo se desmorona ante sus ojos. ¿Te sientes satisfecho? La voz de Quentin sonó preocupada. Nora vaciló. Satisfacción, no.
Más bien, justicia. Se merece todo lo que le está pasando. ¿Qué hay de ti?, preguntó Quentin. ¿Te encuentras bien? Sabes, sonrió Nora. Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien. Es como si hubiera perdido un gran peso que llevaba encima sin darme cuenta. Me alegro, la voz de Quentin sonó cálida. ¿Lo celebramos? Conozco un restaurante estupendo cerca del paseo marítimo. Nora se lo pensó un momento. ¿Por qué no? El día había sido un éxito. Su plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Se merecía una pequeña celebración. Me encantaría, aceptó. ¿Nos vemos allí a las 7? Te estaré esperando, respondió Quentin. Después de hablar con Quentin, Nora decidió ir a casa a cambiarse para la noche. De camino vio un Maserati azul que le resultaba familiar, aparcado junto al bordillo. Ashley estaba de pie junto al coche, hablando por teléfono y gesticulando nerviosamente. Nora aminoró la marcha y observó a la chica a través de la ventanilla. Ashley parecía alterada, con la cara enrojecida por el llanto. La conversación había sido muy emotiva. Nora no se alegró de la angustia de la chica. Al fin y al cabo, Ashley también había sido víctima de las mentiras de Brooks, aunque cómplice involuntaria. Pero no pudo evitar admitir que el plan había funcionado exactamente como ella pretendía. Brooks lo había perdido todo: su mujer, su casa, su trabajo, su amante. Todo lo que había intentado construir a base de mentiras y traición. En casa, Nora encontró varias llamadas perdidas de Brooks y una docena de mensajes. No se molestó en leerlos, simplemente los borró. Lo que él le hubiera dicho ya no le importaba. Se duchó, se peinó y eligió un elegante vestido negro para la noche. Sencillo pero sofisticado. Un vestido que hablaba de nuevos comienzos, de libertad, de posibilidades. Antes de salir, Nora sacó la caja que contenía el anillo de su abuela. Lo abrió, admirando el juego de luces sobre las facetas del zafiro. Aquel anillo formaba parte de su herencia, de su historia. Brooks casi le había robado esa parte, pero gracias a Quentin y a su propia determinación, había recuperado lo que era suyo por derecho. Nora deslizó el anillo en su dedo, sintiendo su agradable pesadez. Primero te perteneces a ti misma, resonaban en su mente las palabras de su abuela. Hoy esas palabras cobraban un nuevo significado para ella. El teléfono vibró. Un mensaje de Quentin. He hecho una reserva. Lo estoy deseando. Nora sonrió y envió una breve respuesta. Ya me voy. Lanzó una última mirada al piso que pronto sería solo suyo. Brooks desaparecería de su vida como un mal sueño. Y ella seguiría adelante, más fuerte y más sabia que antes. Al cerrar la puerta, Nora sintió que la calma se apoderaba de su interior. El plan de venganza se había cumplido. Se había hecho justicia. Ahora empezaba un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo que escribiría sola, sin mentiras ni traiciones. Caminó hacia su coche, disfrutando del cálido aire de la tarde de San Diego. Le esperaba una cena con Quentin, un amigo leal que la había apoyado en los momentos de necesidad, y lo que sucedería después, el tiempo lo diría. Nora se puso al volante y arrancó el motor. Por el retrovisor vio una figura familiar. Brooks estaba de pie en la acera, observándola. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Nora vio en sus ojos una mezcla de añoranza, arrepentimiento y comprensión de la pérdida. Se dio la vuelta y salió del aparcamiento sin mirar atrás. Su camino seguía adelante, hacia una nueva vida en la que no había lugar para Brooks Windham y sus mentiras. Habían pasado 2 semanas desde el día en que culminó el plan de Nora. 2 semanas que habían cambiado las vidas de todos los implicados en esta historia. Nora estaba sentada en su nuevo piso, situado en un tranquilo barrio de San Diego, cerca del océano. Las grandes ventanas dejaban entrar mucha luz y un pequeño balcón daba al parque. Este lugar era todo lo contrario a su antiguo piso: luminoso, espacioso y libre de pesados recuerdos. Revisó las cosas que acababa de desempaquetar. Entre ellas estaba la caja que contenía el anillo de su abuela. Nora lo abrió, admirando el zafiro que brillaba a la luz del sol matutino. Ahora el anillo le pertenecía por completo, sin sombra de traición ajena. Quentin se negó a aceptar dinero por el anillo. Nunca lo consideré un trato legítimo, dijo entonces. Solo te lo guardaba, sabiendo que tarde o temprano vendrías a por él.
Nora insistió en compensarle, al menos en parte, y finalmente llegaron a un acuerdo. Ella pagó la mitad de la cantidad que Quentin había dado a Brooks. Este dinero lo sacó del producto de la venta de muebles viejos y cosas innecesarias. Una nueva vida requería un nuevo entorno. El teléfono vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Era Quentin. ¿Cómo va la adaptación? ¿Necesitas ayuda con algo? Nora sonrió. Quentin se había convertido en un verdadero apoyo para ella en las últimas 2 semanas. La había ayudado con la mudanza, la había apoyado cuando era difícil y nunca la había presionado, dándole espacio para procesar todo lo que había sucedido. Ya casi está, respondió. Ven esta noche si quieres. Prepararé la cena. Su relación evolucionó lentamente de amistad a algo más. Nora no se precipitaba, todavía cautelosa tras la traición de Brooks. Pero Quentin era fácil y relajado con ella. No le exigía más de lo que ella estaba dispuesta a darle, y eso lo valoraba por encima de todo. Cuando terminó de deshacer las maletas, Nora decidió ir andando al supermercado más cercano a comprar víveres para la cena. El día era cálido, típico de San Diego en esta época del año. La gente se apresuraba en sus quehaceres, los turistas hacían fotos de las vistas y los niños jugaban en el parque. Una vida normal a la que Nora volvía poco a poco tras meses de tormentas emocionales. En el supermercado se encontró con Rita, una recepcionista de la clínica dental donde trabajaba. ¡Nora!, exclamó Rita abrazándola. ¿Qué tal estás? Te echamos de menos en la clínica. Estoy bien, sonrió Nora. Me estoy acostumbrando al cambio. He oído que te has mudado. Rita miró la cesta de la compra de Nora. Y no cenarás sola esta noche, ¿verdad? Nora se sonrojó un poco. Quentin me ha ayudado con la mudanza y quiero agradecérselo con una cena. Quentin. Rita enarcó una ceja significativamente. ¿El joyero que te salvó el anillo? Siempre le has gustado, ¿sabes? Rita, dijo Nora en tono de advertencia, pero sin irritarse. Solo somos amigos. Claro que lo somos, sonrió Rita. Por cierto, ¿te has enterado de las últimas noticias sobre tu exnovio? Nora negó con la cabeza. Estaba evitando deliberadamente cualquier información sobre Brooks, intentando apartarlo por completo de su vida. No encuentra trabajo, dijo Rita con mal disimulada satisfacción. Después de que Pierce lo despidiera de Exclusive, nadie en la industria del mueble quiere hacer negocios con él. Las referencias son demasiado malas. Nora no sintió ninguna alegría ante esta noticia, más bien una ligera satisfacción porque se había hecho justicia. ¿Y su novia? Preguntó, incapaz de contener la curiosidad. ¿Ashley? Rita bajó la voz, aunque no había nadie alrededor. Había vendido el coche, el Maserati azul. Dijeron que tenía deudas que pagar. Ahora trabajaba en una cafetería a las afueras de la ciudad. Nora asintió, asimilando la información. No le deseaba ningún mal a Ashley. Al fin y al cabo, la chica también había sido víctima de las mentiras de Brooks. Pero la vida a veces enseñaba duras lecciones, y había que pagar por los errores. Bueno, espero que las cosas mejoren para ella, dijo Nora con sinceridad. Y para Brooks, se merecía lo que le pasó. Después de despedirse de Rita, Nora terminó sus compras y regresó a casa. Preparó la cena. Nada del otro mundo, solo pasta con marisco y una ensalada fresca, pero con cariño y atención al detalle. Así era como abordaba ahora todo en su vida, conscientemente, con cuidado de sí misma y de su espacio. A las 7 en punto sonó el timbre. Quentin estaba en la puerta con un ramo de lavanda, sus flores favoritas. ¿Te acuerdas?, sonrió ella, aceptando el ramo. Claro que me acuerdo, respondió él al entrar en el piso. Vaya, es aún más acogedor desde mi última visita. He añadido algunos toques. Nora señaló los nuevos cojines del sofá y el cuadro de la pared, un paisaje oceánico que había comprado a un artista callejero. Quiero que este lugar sea realmente mío. Cenaron en el balcón, disfrutando de la cálida noche y de una conversación tranquila. Quentin hablaba de su estudio, de nuevos proyectos. Nora compartía sus planes para el futuro. Estaba pensando en seguir formándose, quizá en el campo del diseño de interiores. Siempre supe que tenías buen gusto, dijo Quentin, mirando el piso. Podrías destacar en ese campo. Tal vez, sonrió Nora. Ahora estoy abierta a nuevas oportunidades. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo hacer lo que quiero, no lo que se espera de mí.
Después de cenar, pasaron al salón con vasos de vino. La conversación fue derivando hacia temas más personales. ¿Cómo te sientes ahora que las cosas se han calmado? Sora, preguntó Quentin, después de todo lo que ha pasado. Nora dudó, eligiendo sus palabras. Sabes, es extraño, pero no me siento feliz de que Brooks esté sufriendo. Pensé que sentiría triunfo, satisfacción, pero sacudió la cabeza. Sobre todo me siento aliviada, como si me hubiera quitado de encima un gran peso que llevaba encima sin darme cuenta. Quentin asintió. Es una buena señal. Significa que estás dejando atrás el pasado, no aferrándote a la venganza. No quiero que él defina mi vida, ni para bien ni para mal, dijo Nora. Formó parte de mi viaje, pero no es mi futuro. Quentin la miró con cariño. Eres una mujer increíble, Nora. Fuerte, sabia, hermosa. Sus miradas se encontraron, y por un momento hubo tensión entre ellos. No desagradable, pero llena de posibilidades y promesas. Pero Quentin no se precipitó. Sabía que Nora necesitaba tiempo y estaba dispuesto a esperar. Háblame de tu nuevo proyecto. Nora cambió de tema, y Quentin, con una sonrisa, empezó a hablarle de la colección de joyas que estaba creando para una galería local. A la mañana siguiente, Nora se despertó sintiéndose ligera y en paz. La velada con Quentin le había dejado un regusto agradable, sin presiones, sin expectativas, solo respeto mutuo y cordialidad. Preparó café y salió al balcón para contemplar el despertar de la ciudad. Entre sus planes para hoy figuraba una reunión con un agente inmobiliario. Había decidido vender la casa que solía alquilar. El dinero podría servirle para emprender un nuevo negocio, quizá el suyo propio. De camino a la oficina del agente, Nora pasó por delante del barrio donde antes había estado la exposición de muebles exclusiva. Por curiosidad, aminoró la marcha y observó el edificio que le resultaba familiar. El salón había sido sustituido por otra tienda. Parecía que Pierce había decidido vender el negocio después del escándalo. Nora no sintió ni pesar ni satisfacción. Era solo una constatación. El mundo avanzaba, cambiaba, y ella también. La reunión con el agente había sido un éxito. La casa estaba en buen estado y en un barrio cada vez más popular, así que iba a ser una buena venta. Puedo empezar a enseñarla la semana que viene, dijo el agente, estrechándole la mano. Con el mercado actual, podemos esperar una venta rápida. Al salir de la oficina, Nora decidió dar un paseo por el paseo marítimo. El día estaba despejado y el océano brillaba a la luz del sol. Iba caminando, saboreando el momento, cuando de repente se fijó en una figura familiar en un banco junto al agua. Brooks estaba sentado mirando al océano, y su aspecto no se parecía en nada al que ella recordaba. Ropas raídas, barba incipiente, un aspecto apagado, como si la vida le hubiera drenado todo su jugo. A su lado había una bolsa harapienta, probablemente con todas sus pertenencias. Nora podría haber pasado de largo, fingiendo no fijarse en él, pero algo la hizo acercarse. Brooks, dijo deteniéndose frente a él. Él levantó la vista y por un momento sus ojos destellaron con una gama de emociones. Sorpresa, vergüenza, amargura, arrepentimiento. Nora, su voz sonaba ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Tienes buen aspecto. Gracias, dijo ella con neutralidad. ¿Cómo estás tú? Brooks sonrió amargamente. No muy bien, como puedes ver. No encuentro trabajo, alquilo una habitación en un hostal. Solo tengo dinero para lo estrictamente necesario. La miró desafiante. ¿Disfrutas de mi caída? Nora negó con la cabeza. No, Brooks. No me alegro de tu sufrimiento. Solo quería justicia. ¿Justicia? Resopló. Me has arruinado la vida. No, dijo Nora con calma. Arruinaste tu propia vida cuando pensaste que podías construir la felicidad a base de mentiras y traiciones. Yo solo les mostré a todos la verdad. Brooks bajó los ojos, incapaz de encontrar un argumento. ¿Y Ashley? Preguntó en voz baja. ¿También hablaste con ella? Sí, asintió Nora. Merecía saber la verdad sobre el origen del dinero para su coche, sobre que era un ladrón que había robado una reliquia familiar a su propia esposa. Brooks hizo una mueca como de dolor físico. No me devuelve las llamadas. Ha vendido el coche. Dicen que trabaja en una cafetería a las afueras de la ciudad. Al menos tiene trabajo, dijo Nora sin regodearse. Y es joven,
Tiene toda la vida por delante. Se recuperará de esto. ¿Y yo? Brooks sonó algo parecido a la desesperación. ¿Tengo alguna posibilidad de que mi vida vuelva a la normalidad? Nora lo miró con repentina compasión. Eso depende de ti, Brooks. Depende de ti aprender de lo ocurrido, si estás preparado para cambiar. No esperó su respuesta. Después de decir lo que quería decir, Nora se dio la vuelta y bajó por el terraplén. No miró atrás, sabiendo que Brooks la observaba. Aquel encuentro era el último capítulo de su historia común, el punto final en el que comenzaría algo completamente nuevo. Por la noche, Nora llamó a Quentin. ¿Te apetece dar un paseo mañana? Se supone que va a ser buen tiempo. Podríamos ir a ese parque nuevo junto a la bahía. Me encantaría, dijo él, y Nora pudo oír la sonrisa en su voz. ¿Te recojo a las 11? Perfecto, aceptó ella. Tras la conversación, Nora salió al balcón y contempló la ciudad de noche. Las luces de San Diego se extendían ante ella como un cielo estrellado reflejado en el suelo. En algún lugar, entre esas luces, estaba su nueva vida, con un nuevo trabajo, nuevas oportunidades y tal vez un nuevo amor. Pensó en Brooks, en su aspecto actual, roto, perdido. Una parte de ella se compadecía de él, pero otra se daba cuenta de que había recibido exactamente lo que se merecía. El universo tiene una extraña forma de restablecer el equilibrio, y a veces ese equilibrio requiere dolor y pérdida. Ashley también había pagado su precio. Perdió su coche, perdió su prestigioso trabajo, volvió al punto de partida. Pero al menos había tenido la oportunidad de volver a empezar, aprender la lección y seguir adelante. Nora esperaba que Brooks también encontrara algún día la fuerza para levantarse y cambiar. No por ella, su historia había terminado definitiva e irrevocablemente, sino por él, porque una vida de amargura y arrepentimiento no merecía la pena. Regresó al piso y se dirigió a la cómoda, donde guardaba la caja que contenía el anillo de su abuela. Al abrirlo, Nora contempló durante largo rato el zafiro que brillaba a la luz de la lámpara. Este anillo había sido testigo de tantas historias. Amor, traición, venganza, renacimiento. Ahora sería testigo de su nueva vida, una vida en la que sería fiel a los preceptos de su abuela y, sobre todo, se pertenecería a sí misma. Nora deslizó el anillo en su dedo, sintiendo su agradable pesadez. Volvía a estar en su sitio, igual que ella. Había un futuro por delante, desconocido, emocionante, lleno de posibilidades. Y estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada. Por la mañana, Nora se despertó con el timbre del teléfono. Era el agente inmobiliario. «Tengo buenas noticias», dijo entusiasmado. «Hay un comprador dispuesto a hacer una oferta por su casa hoy mismo. El precio está por encima del valor de mercado y están dispuestos a hacer una transacción rápida». «Me parece estupendo», respondió Nora, sintiendo que otra parte de su vida pasada se preparaba para marcharse y dejar sitio a una nueva. «¿Cuándo podemos reunirnos para discutir los detalles?» «Estaré libre a las 2», dijo el agente. «¿Le viene bien?» «Bastante», aceptó Nora. «Nos vemos a las 2». Terminó la conversación y miró el reloj. Aún quedaban 2 horas para encontrarse con Quentin. Tiempo suficiente para disfrutar de su café matutino, prepararse para el día siguiente y tal vez empezar a planificar el futuro. Un futuro en el que no hubiera lugar para el dolor y la traición, sino para el crecimiento, el amor y los nuevos comienzos.